En la ESMA, concretamente, como bien vos decías, uno de los 700 lugares de detención ilegal que hubo en la Argentina, que es uno de los más conocidos, lo que prepararon la Marina, nosotros hablamos de la gran simulación, en este lugar lo que hicieron fue preparar el lugar para hacer alteraciones al edificio para que la inspección ocular que venía a hacer esta comisión de la Comisión Interamericana no coincidieran las denuncias que habían hecho familiares y sobrevivientes con la inspección. Los marinos en ese momento, ¿qué hicieron? Desalojaron de prisioneros y prisioneras el centro clandestino, un grupo fue llevado a una isla en el delta del Paraná que se llamaba El Silencio, una isla que pertenecía a la curia, a la iglesia, que fue comprada por los marinos con un documento falso de un prisionero, es decir, compraron la isla fraudulentamente y llevaron a 43 detenidos que estaban acá a que estuviesen 2 meses ahí mientras estaba la visita acá. Otro grupo fue trasladado, es decir, traslado es el eufemismo que utilizaban los marinos para el destino final de los prisioneros, que hoy sabemos que los exterminaban con el plan sistemático de los vuelos de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? A los detenidos, que estaban recluidos aquí en la ESMA, se los llamaba por su número, porque a los detenidos aquí se les quitaba el nombre, un acto más de deshumanización, se les ponía un número, eran llevados al sótano de este edificio, se los desnudaba, se les aplicaba una inyección sedante, se los adormecía, y así eran cargados en camiones para luego ser llevados a los aviones que partían del Aeroparque, del Palomar y de Morón, y de ahí eran arrojados vivos al mar. Esos son lo que conocemos hoy como los vuelos de la muerte, y que en el último juicio ESMA están siendo investigados y juzgados algunos de los pilotos que comandaban esos aviones. Y otro grupo, muy pocos, fueron llevados a sus casas, ¿no? De una manera totalmente oculta. Es decir, lo que quisieron hacer los marinos era ocultar la existencia de que aquí en este lugar se llevaba una represión ilegal de tamaña barbarie, ¿no? Así Entonces, es. Porque además trataron de difundirlo a través de todo el mundo, ¿no? Me acuerdo la cantidad de operaciones mediáticas, por ejemplo, se decía que los desaparecidos no eran tales, sino que estaban de vacaciones en Europa, por ejemplo, entre otras barbaridades, ¿no? Bueno, de hecho está comprobado que durante el año 78 hubo muchos secuestros y detenciones de lo que ellos llamaban los perejiles, es decir, personas que no estaban comprometidas en forma directa con las organizaciones políticas y luego eran liberados. ¿Y justamente para qué? Para demostrar a la comisión que muchos de los que figuraban como desaparecidos estaban vivos, ¿no? Fue realmente lo que hizo acá la dictadura, fue prepararse para esta visita y preparar y ocultar todo lo que estaba pasando acá en la Argentina. Claro. Al mismo tiempo, la otra parte, la de digamos, lo que fue la visita en sí misma, tuvo también mucho que ver con aquellos exiliados, por ejemplo, que estaban muchos de ellos en Estados Unidos y en otros países, y que formaron oficinas, juntaron información, y de hecho hicieron llegar a Cyrus Vance y a la Casa Blanca la lista de las víctimas de la represión, ¿no? Y creo que él se llegó a reunir con las madres. Mira, a 40 años de esto es impresionante el ejemplo de lo que fue el pueblo argentino organizándose para recibir a esta comisión. Otra parte de la exhibición, que se llama La Verdad se hace pública, que la hicimos en forma conjunta con el CELF y con la organización Memoria Abierta, damos cuenta de cómo los organismos de derechos humanos se organizaron y empezaron a recibir denuncias, a trabajar en los formularios, hacer campañas para que los familiares pudieran brindar datos, e inclusive mostramos cómo en los medios aparecía toda esta visita, los que estaban a favor, los que estaban en contra, y también cómo en ese periodo fueron allanados los organismos. En ese periodo fue allanado el CELF,
la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas. Es decir, hubo una gran persecución y sin embargo un amplio sector de la sociedad se pudo organizar y poder llevar adelante, brindar información a esta comisión que recién en el año 1980, ¿hola? Sí, te escucho, Alejandra. Hace un informe final donde da cuenta y puede demostrar que en la Argentina hubo una represión ilegal y un plan sistemático. Bueno, yo, sin embargo, lo que me gustaría contarte, Telma, cómo es el tiempo, cómo es el prisma del tiempo. Porque no sé si vos te acordás, cuando sale el informe de la comisión, muchos quedamos disconformes porque no brindaba la información absoluta de lo que aquí estaba pasando. Y sin embargo, muchos años después, podemos dar cuenta que esa visita es un antes y un después en la historia de la dictadura. Muchos hablan que esta visita es el inicio del fin de la dictadura, que a lo mejor sin esta visita la dictadura podría haber estado mucho más tiempo. Si bien todos sabemos que dura hasta 1983, yo creo que después de la visita de la Comisión Interamericana empieza un declive muy importante de la dictadura y empieza a perder ese poder omnívoro que tenía, ¿no? De lo que vos contabas, que la gente vivíamos con miedo, claro, que vivíamos aislados, sometidos y con la instalación de un plan económico que hoy podemos dar cuenta que de alguna u otra manera sigue estando presente, ¿no? Claro, vos sabés que esto que me decís es muy importante porque está en coincidencia con esto que contaba antes de empezar la nota con Pablo Pozzi. Hablé con el historiador, él estuvo exiliado en Estados Unidos y justamente él formaba parte de los grupos de argentinos y chilenos que trataban de instalar en Estados Unidos la idea esta. Y él contaba lo mismo que vos. O sea, nosotros estábamos muy disconformes, nos parecía poco, nos sentíamos a veces defraudados, pero hoy él también lo ve como un hecho fundamental, eso que pasó. Él habló en ese momento de las oficinas a cargo del argentino Horacio Lofredo y Olga Talamante, mexicana norteamericana, que había estado presa acá en nuestro país. Contaba cómo todos los 24 de marzo se hacían movilizaciones frente a la Embajada Argentina en Washington y los consulados de San Francisco y Los Ángeles, etcétera. Bueno, y para terminar, Alejandra, tu recuerdo personal, porque vos estuviste presa en una de las cárceles. Exacto, yo estuve detenida durante todo el 78 en un campo de concentración que dependía del ejército, el Vesubio, ubicado cerca de Ezeiza, que justamente hace poco fue reseñalizado, y yo soy parte de ese grupo. Yo era muy joven, tenía 17 años, y viví en carne propia esto que te comentaba, de que en el año 78, porque la comisión iba a venir en el año 78, y recordemos era el año del Mundial, ¿no? Recordemos, exactamente, era el año del Mundial de fútbol. Demorarlo lo más posible cuando ya en el 79 era inexorable que viniesen, ¿no? Hicieron todo tipo de tratativas. Por eso, durante el 78 hubo muchos secuestros de que una gran parte fue liberado justamente para preparar ese ambiente de que los desaparecidos estaban vivos y que era todo una denuncia fraudulenta de los organismos, ¿no? Y de la gente. Entonces, yo soy de esas personas que quedó disconforme. Yo estaba ya exiliada cuando vino la comisión y sentí eso que vos decías, de que era poco el informe, pero con el paso del tiempo me doy cuenta de que hay eventos, ¿no? Que en el momento en que se suscitan uno no es tan consciente de lo que va a generar a futuro. Lo mismo me pasa con el juicio de las juntas, ¿no? Yo también del año 1985 había como un descontento porque se juzgaba solo las juntas militares, y con el paso del tiempo creo que eso fue un paso fundamental para que el proceso de memoria, verdad y justicia, que es ejemplo, nuestro proceso de memoria, de verdad y justicia es ejemplo en el mundo, tuvo un inicio fundamental que fue aquel juicio, ¿no? Que con mucha valentía el presidente Raúl Alfonsín afrontó, porque la verdad que si uno es consciente de lo que estaba pasando en el país en ese momento, la debilidad de la democracia,
fue un acto de coraje. Así Entonces, es. un poco desde lo que nosotros vamos a hacer mañana en el museo, que es a las 10 de la mañana la inauguración, se va a poder visitar de martes a domingos de 10 a 17. Mañana en la inauguración vamos a contar con la presencia de 4 comisionados de la comisión actuales que vienen exclusivamente a la inauguración, así que esperamos que puedan contar ellos desde el organismo en el que están ahora trabajando, como también en la historia de la comisión, pues se cumplen también 60 años de la creación de la Comisión Interamericana, como este evento de haber venido a la Argentina también es algo emblemático en la historia de la CID. Entonces, bueno, mañana lo que queremos es justamente dar cuenta de cómo en estos 40 años la trascendencia, poder demostrar la trascendencia que todavía hoy tiene esa visita en nuestra historia.